¿Sabes qué es el grooming? ¿No? Pues tus hijos podrían estar siendo afectados por él ahora que tienen tanta exposición a Internet. Recientemente dimos una charla para padres en la cual esta y otras preguntas fueron contestadas. Veamos el video. El tema con el abuso sexual infantil, uno de los temas principales que hablamos en el programa es que existen dos tipos de abuso: el abuso físico, que es el que conlleva contacto físico, pero también existe el abuso sin contacto físico. Y a veces uno tiende a minimizar los efectos que puede tener un abuso sin contacto físico. A veces incluso, o sea, a nivel de sociedad, a nivel de gobierno, si se fijan, las penalidades mayores son para los que violan, pero no para los que no, o sea, para el que hizo un abuso, cometió un abuso, pero no tocó a la víctima, dicen, bueno, pero por lo menos no la violó. Entonces minimizamos el hecho y minimizamos las consecuencias, y está comprobado de que las consecuencias, perdón, pueden ser incluso peores y que puede perdurar por más tiempo que un abuso con contacto físico. Todo depende, y esto es una de las cosas principales, el mensaje principal del programa, todo depende cómo lo vivencia el niño, ¿ok? No se ve, ¿cierto? Déjeme volver a compartir, porque de hecho ahora sí, de esto de el acoso pues virtual obviamente no es con contacto físico, y vamos a ver las consecuencias terribles que tiene que un menor pueda ser pues abusado, que pueda ser víctima de grooming. Entonces, bueno, el acceso a la tecnología hoy en día ha generado nuevos crímenes, y uno de ellos es el grooming. ¿Qué es el grooming? Bueno, es el acoso sexual por medio de la internet, y hay miles de adultos que crean perfiles falsos para acosar a chicos a través de la internet. Entonces, fíjate, siguiendo el tema que estaba hablando ahorita, el tema de los pedófilos, hablando de los pedófilos, una de las cosas más espeluznantes que yo escuché en esta escuela para padres la primera vez, fue que al pedófilo le causa placer el simple hecho de ir en cacería, le llaman ellos, es decir, de escoger a su víctima. Y cuando no existía el internet, pues esa víctima era un niño físico, ya sea que lo vieran en un parque, ya sea que fuera un conocido de la familia o incluso un miembro de la familia, porque sabemos, o quizás ya sea de su conocimiento, que en más del 90% de los casos el abusador es alguien en que el niño confía, ama y respeta, o sea que puede ser un familiar o un muy amigo de la familia. Entonces es espeluznante saber de que al abusador le causa placer escoger a su víctima y empezar a ganarse esa confianza tanto con el niño como con la familia, ¿verdad? Porque hay varias fases. Está la fase de ganar la confianza, luego de hacerse su amigo, y luego vamos a ver las distintas fases. Entonces, ¿qué pasa ahora con la internet? Que los pedófilos tienen ahora una base de datos con un número incalculable de, de niñas y de niños, es decir, de víctimas, así que ellos se pueden lastimosamente dar como el lujo de escoger y tener esa base de datos, y pues las redes sociales es solo un medio para ello, pero pues ahorita vamos a ver algunos casos de cómo muchos de estos abusadores tienen varias cuentas falsas, por supuesto, y en cada una tienen miles y miles de amigos o seguidores en estas redes sociales, que para ellos todos son como víctimas a la cual cazar, y que esa acción les produzca placer. Bueno, seguimos. Aquí algunos datos de algunos países que ya están bien metidos en este tema. En Valencia, la Fiscalía de Menores ha advertido la proliferación de este delito. La mayoría de las veces la víctima es una niña y el autor es un joven o un adulto. En Uruguay, el número de denuncias se cuadruplicó en el 2014, fueron 330 veces más que la del año anterior. Los menores entre 7 y 17 años son los más vulnerables, ¿ok? Y en Buenos Aires se duplicaron las denuncias de pornografía infantil. Y en esto de la pornografía infantil, sabemos que el año pasado en Panamá ocurrió un caso de que atraparon a varios también con el consumo de pornografía infantil, y está comprobado por los psicólogos, psicológicamente está comprobado de que alguien que consume pornografía infantil, así no haya cometido, ni haya tocado ni un niño, ni haya visto, pero alguien que consuma eso, es muy, muy, muy probable que vaya a cometer un abuso sexual infantil. ¿Okay? 125% más que el año anterior en cuanto a denuncias. Entonces, el Internet es un espacio de intercambio de formación y es una esfera de convivencia entre jóvenes. Es un terreno propicio para los abusadores, además facilita los conflictos, las amenazas y las agresiones, que
que, como lo mencionó la hermana al inicio, aquí el abusador no utiliza la fuerza, sino que utiliza la manipulación, las amenazas y el engaño. Y es por eso que tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo cuidarse. Si no es entrar en pánico de que ahora no vas a usar redes sociales, ahora no vas a tener internet, no, sino enseñarle cómo cuidarse, ¿ok? Con toda seguridad estos delitos seguirán creciendo debido a que los niños cada vez más pequeños acceden a sitios en la web. Con 2 y 3 años tienen acceso a algunas aplicaciones, incluso programas de televisión, ofrecen series infantiles en la web o actividades para colorear. Y no estamos diciendo que esto sea malo, porque muchas son interactivas para su educación. El hecho es que quizás a veces el papá, a medida que el niño va creciendo, no sabe enseñarle cómo se debe cuidar debidamente. Los niños pequeños tienen su primer celular a edades cada vez más bajas, que esto no debiera ser, pero lo es. En España, el 30% de los menores de 10 años tienen un teléfono móvil, a los 12 años, más del 70% de los menores disponen de este tipo de tecnología. Ahora, ¿qué dicen los profesionales en esta área? Que los niños no debieron tener celulares hasta después de los 12 años y WhatsApp hasta después de los 15 años. Pero pues, ahora, más que nada, con las clases virtuales, ¿cómo uno controla eso, verdad? Y hablando con el hermano Roderick, que es el que ha dado como el frente esto ante el gobierno, ¿verdad? Para hacer de alguna manera que las leyes también cambien a favor. Él nos comentaba, pues, que obviamente que los tiempos han cambiado muchísimo, pero que muchos papás ponemos de excusa, me incluyo, ¿verdad? Ponemos de excusa que no, es que mi hijo tiene que tener un celular para yo poder comunicarme con él. Cuando un celular de $10, $15 puede recibir y hacer llamadas, ¿verdad? No es, y más si los niños están en casa, se puede llamar a la casa, pero pues siempre buscamos como la forma más fácil, porque estamos de acuerdo en que a veces es más fácil darle al niño que se ponga a ver YouTube, darle el celular o darle la tablet, ¿para qué? Para que uno pueda tener tiempo y hacer otras cosas también, y caemos en ese error. Entonces, vamos a ver un video. Este primer video, vamos a presentar 2 videos hoy. Este primero es un caso de grooming, ¿ok? A mí me encanta jugar a los videojuegos en internet, compartir fotos y música, chatear con mis amigos. A él lo conocí en las redes sociales. Empezamos a compartir las cosas que nos gustaban, nos encantaba la misma banda. Por más que nunca nos habíamos visto, yo sentía que lo conocía. No podía dejar de pensar en él. Cuando le conté que quería ser actriz, me pidió que actúe frente a la cámara. Me empezó a pedir fotos más íntimas. Primero no sabía qué hacer, pero al final se las mandé. Entonces empezaron las amenazas. Me dijo que si no le mandaba las fotos que él quería, iba a publicar todo lo que ella tenía de mí. Decidí hablarlo con mi familia.
red no todo es lo que parece. Nunca compartas imágenes íntimas o datos privados por internet. Reducí tu lista de contactos a los que realmente conoces y revisa la configuración de las opciones de privacidad de tus redes sociales. No cedas a las amenazas. Pedí ayuda. Gracias a Dios avisó a sus papás, pero muchas veces, y ahorita van a ver algunos casos donde los niños no le avisan a sus papás, como el caso de Micaela Ortega, una niña de 12 años, que pensó que estaba hablando con una amiguita, o sea, incluso ni siquiera era un niño que le gustó, no, era otra niña. Este abusador se hizo pasar por otra niña, él se llama Jonathan Luna, le dieron cadena perpetua porque a la final confesó que había matado a la muchacha porque se rehusó a tener relaciones sexuales con él. Y esta persona tenía 4 perfiles de Facebook, falsos por supuesto, y tenía más de 1.700 mujeres, el 90% eran menores de 13 años. ¿Ok? Y hemos oído otros casos, estoy seguro que ustedes han escuchado, hay otro que un profesor de educación física, también por medio de las redes sociales, pues se contactaba con niñas. Vimos que la edad más vulnerable es entre los 7 y los 17 años, ¿ok? ¿Por qué? Y se buscan, casi siempre las víctimas son niñas indefensas, son niñas, perdón, un poco ingenuas. A veces le enseñamos mucho a las niñas, esto se habla en el programa contra el abuso sexual infantil, a que las niñas solamente tienen que ser delicadas, las mujeres son el sexo débil, los hombres son los que son fuertes, no, y también tenemos que enseñarles, sí, que tienen que ser femeninas, pero también tenemos que enseñarles a las niñas a ser ágiles, a pedir ayuda, a decir que no, a gritar, a que entre papá y entre los niños, entre padre y madre y los hijos no hay secretos, ¿ok? Para que ellas también se sepan defender. Seguimos. Aquí en Panamá no se han visto muchos casos, pero se habla ya, también se habla ya del tema. En algunos ministerios del gobierno también ya se está educando un poquito en eso. Ahorita al final vamos a ver un poquito de cómo está esto de la ley, gracias al hermano Roderick Burgos también, que nos actualizó en eso. Hubo una actualización este enero de este año. Pero lo que sí no podemos negar es que cada vez hay más tráfico por la web, por parte de los niños, ¿okay? Que son los que más lo usan. Entonces se hizo, por medio de los pastores Inalis, allá en Argentina se hizo una encuesta, ¿okay? Vamos a verla rapidito, de las personas que se sintieron que mientras navegaban en la web, que se sintieron acosadas, el 22% dijo que sí, de ese 22%, el 8% eran menores de 18 años, las probabilidades de ser acosados por internet es similar para ambos sexos, o sea que no discriminen eso. Las redes sociales, los juegos en línea y la mensajería por WhatsApp son los métodos más usados por los acosadores. Hace poco estuvimos también en un seminario con expertos en el área de todo lo que es la internet y nos hablaban de cómo también en estos juegos en línea, que juegan muchos de nuestros hijos, también se pueden comunicar y hay pedófilos también ahí metidos que se hacen pasar por niños, que ven lo que al niño le gusta y le empiezan a hablar, ay, a ti te gusta tal cosa, a mí también, y empiezan a crear esa confianza con el niño. Y a veces pensamos, no, mi hijo no tiene Facebook, mi hijo no tiene Instagram, así que está fuera de peligro, pero resulta que los juegos de videos también son como otra red social, porque se chatean entre sí. Y de ahí, es más, a una amiga le pasó que ella no tenía ninguna red social, pero sí jugaba en línea con las amiguitas, el Roblox, el Free Fire, el no sé qué, y se pidieron los números de teléfono, la niña con menos de 9 años tenía WhatsApp, le dio el WhatsApp, bueno, la cosa es que la mamá entró un día al cuarto, otro error, permitir que los niños tengan su computadora adentro del cuarto, cuando los niños están usando la computadora en la casa, debe estar a la vista de cualquiera, si no deben estar encerrados, mucho menos si están navegando por internet, porque si el niño se tranca después que todos comen y se tranca y va al cuarto a meterse a internet, es como que si le diste permiso para ir a una discoteca, es como que le diste permiso para ir a la calle. Y escuchando un poco también la narración de lo que estaba pasando en España, que se han visto muchos casos, es como que a uno cuando estaba chico, yo me acuerdo que a cierta edad ya me permitían ir a la tienda sola, a ciertos niños ya le dejan ir a la escuela solo y le dan la confianza de entregarle la llave. Entonces, ¿qué hacen los papás? En ese momento, si tienen la confianza, y obviamente hoy en día los tiempos han cambiado,
pero si tienen la confianza y el lugar es seguro, le dicen, mira, te voy a entregar la llave, ya tienes edad suficiente, voy a confiar en ti de que la vas a cuidar. Cuando sales a la calle, mira bien para todos lados. Cuando vas a cruzar la calle, mira para ambos lados, sigue la señal. O sea, tú le das todas las especificaciones para que el niño se cuide. Pero, ¿qué está pasando con la internet? Que es prácticamente lo mismo. Imagínate que yo te entrego la llave como papá, a ti que eres niño, te entrego la llave y te digo, ya te puedes ir solo a la escuela y regresar. Y no le dices a qué hora tiene que regresar, no le dices, o quizás a la semana le dices, mira, cuando vas a cruzar la calle, mira para ambos lados. Y a los 2 años entonces le dices, oye, y si alguien te habla, no hables con desconocidos. Así mismo estamos haciendo con la internet, porque le estamos dando la llave para que naveguen ahí, pero no le estamos enseñando a cómo deben cuidarse. Una de las recomendaciones también es para los padres. Miren, al final la recomendación principal de este programa va a ser de que ustedes tienen que tratar, de que nosotros tenemos que tratar de conectar con nuestros hijos. No se trata sí, vamos a hablar de cómo le puedes poner límites, porque no se le puede dejar a la deriva, pero de cómo uno puede conectar. Y hay formas en que uno puede conectar mostrando interés en lo que a ellos les gusta, porque no es ahora decir, ahora no, baja hasta cierta hora y no sé qué, no, sino, hey, cuéntame en qué red social tú estás, cuéntame por qué te gusta estar ahí, o cuéntame por qué te gusta este juego, y empezar a conectar con nuestros hijos realmente y sacarnos ese chip que a veces tenemos, los millennials no tanto, ¿verdad? Pero quizás si usted ya pasa de los 35, 40 años, quizás tiene ese chip metido en la cabeza de que la tecnología no es lo mío, o de que yo soy malo para las computadoras. Es más, debiéramos incluso dejar de decirlo, porque antes los niños nos veían como los héroes. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, yo veía como héroe a mi papá, porque él sabía hacer de todo, él arreglaba todo, a mi mamá también. Entonces, pero ahora los niños, ¿qué pasa? Que los papás le dicen, no, yo de eso no sé, yo de eso no sé. Entonces pierden liderazgo con los hijos y pasan otros a ser sus héroes. Entonces, ¿qué se meten en la cabeza? Mi papá no sabe nada de eso. Entonces, las cosas que va a hablar, que ha visto en la web, que la debiera hablar con los padres, no la va a hablar con los padres porque sabe que los papás no saben de eso. ¿Okay? Por eso es tan importante abrir nuestra mente, a meternos en el mundo de ellos, porque no hay duda de que la internet es parte de sus vidas hoy en día, ¿okay? De la vida de muchos de nosotros. En ocasiones, el acoso sexual es de carácter visual, es decir, le envían pornografía, en otros casos es a través del lenguaje, ya sea conversaciones eróticas, test sexuales. Finalmente, algunos se valen de la webcam manipulando la imagen, el video, el audio para aparentar ser un menor. Y algo también descabellado que pasa hoy en día es que incluso aplicaciones o programas que le permiten a un adulto simular ser un menor, le permiten simular la voz de un niño, la voz de una niña, incluso pues en video, los movimientos, todo. Y también otra cosa que vamos a ver en la prevención es cómo estar al día también, o sea, cómo interesarnos más en los temas informáticos para que nuestro sistema operativo esté al día y que no se nos metan virus, porque hay virus que estos hombres que son prácticamente como hackers, también saben mucho de la internet, saben cómo enviar quizás un virus que activan la webcam automáticamente. Por lo menos esta computadora tiene cámara y yo no me puedo dar ni por enterada que se activó porque tiene un virus la computadora y me está grabando todo si me estoy cambiando. Entonces luego agarran ese material donde la niña o el niño pueden estar desnudos y empiezan las amenazas de que si no me mandas lo que yo quiero, entonces yo voy a publicar este video que tengo tuyo desnudo en tu escuela o en todas las redes sociales, etcétera, y empieza lo que se llama sextorsión, que es más que nada extorsión. Otra recomendación es tapar siempre la cámara, por si acaso, mantén la cámara tapada. Y decirle eso a los niños también. Seguimos por acá. El chantaje será el arma del acosador. Enseñemos a decir no frente a las demandas a terceros. Eduquémonos para evitar ese tipo de abuso. Vamos a hablar ahora de algunos síntomas del grooming. De repente vemos algunos cambios en nuestros hijos y no sabemos qué está pasando. No quiere decir que definitivamente que es grooming, pero vamos a ver algunos síntomas. ¿Okay? Es una nueva forma de abuso sexual, ya lo vimos. Las consecuencias abarcan todas las áreas de la vida, alterando las relaciones familiares, el desarrollo escolar del menor, así como las relaciones con los pares y otros adultos, es decir, con los otros chicos de su edad. Hay síntomas psicosomáticos en los que los más pequeños presentan retraimiento y conductas regresivas, por ejemplo, que vuelven a mojar la cama,
o se chupan los dedos, o temores que antes no tenía, pueden ser síntomas y hay que ver qué es lo que está pasando, ¿ok? Problemas de sueño, miedo al dormir solo, pesadillas, mareos, dolores de cabeza, de estómago, sin que haya una explicación física que lo justifique. Y recuerden que ahorita estamos hablando solo del acoso cibernético, pero recuerden que el abuso sexual infantil puede estar pasando con el que menos nos esperamos, porque los abusadores son personas perfectamente insertadas en la sociedad, con un buen trabajo, incluso con familia, esposa, hijos, y llevan una doble vida y no sabemos. Entonces, estar atento a las señales que nos mandan nuestros hijos, porque de repente cuando voy a la casa del tío, o el tío viene, o el primo, mi hijo pone, sabes, otra cara, o no quiere nada, o no quiere decir, o no lo quiere saludar, no obligar a los niños a saludar, y pues poner atención a esos síntomas que nos puede estar dando el menor, porque recordemos que estos abusadores los amenazan, de que si dices algo voy a matar a tu familia, si dices algo voy a publicar tal cosa tuya, por eso ellos guardan el silencio, por eso es importante de enseñarles a no tener secretos. Conductas autodestructivas, hay varios casos de niñas que se han hecho cortes, se golpean, y pues el más terrible que es el suicidio. Ideas suicidas, crisis, ansiedad, rabia, cambios de humor, apatía, indiferencia, agresividad. De repente el niño estaba bien, comía bien en la sala, de repente tú ves que todo le molesta y hay un cambio drástico de humor, ¿no? Aislamiento social, o por el contrario, un cambio brusco en el grupo de amigos, gustos y preferencias. Se oculta cuando establece una comunicación por internet. Ahora que habla esto del grupo de amigos, esta chica, Micaela, la que lastimosamente falleció por asesinato, cuando hablaron con la mamá, ella primero duró 30 días fallecida, y pues hablaban con la mamá, le investigaron su Facebook, y la misma niña tenía 4 perfiles distintos de Facebook. ¿Y por qué pasa esto? Y pasa en muchos jóvenes, de que tienen distintos perfiles. Uno, porque sabe que ese es el que la mamá y el papá ven. Entonces en ese perfil mantienen, sabes, todo nice. Pero luego pueden tener otros también. Y los mismos compañeros de la escuela no sabían que pues ella andaba en estas cosas, y muchas veces, ahora lo vamos a ver también con el tema del sexting, ¿por qué se quitan la ropa? ¿Por qué le mandan unas fotos sin camisa a alguien más? Bueno, porque están buscando aprobación afuera, porque quizás falta esa atención, esa aprobación, esa comunicación, ese vínculo adentro de casa, y como no lo sienten adentro de casa, pues lo buscan afuera. Seguimos. Masturbación precoz o exacerbada, trastornos de identidad sexual, problemas en la autoestima, disminución en el rendimiento escolar, problemas en el aprendizaje, déficit de atención y ausentismo escolar. Son algunos síntomas que se pueden presentar. Desarrollo de la conducta sexualizada, tales como seducción inapropiada. Vemos que eso pasa también, no me atrevería a decir que mucho, pero pasa que hay muchas niñas sexualizadas, incluso antes que saliera este tema de los albergues. Yo me acuerdo que una vez visitamos nosotros un albergue con el programa del abuso sexual infantil, y la gente que trabajaba ahí nos contaba de que eran las niñas las que se pasaban a los dormitorios de los niños. O sea, eran niñas hipersexualizadas. La mayoría habían sido víctimas de abuso sexual en su infancia. Miedos en sitios abiertos, desde el recreo, las clases gimnasia, hasta salir a la calle cuando finaliza el colegio. Es decir, prestemos atención a todo esto. Entonces, bueno, se reconocen 4 etapas de este delito. Número 1 es la fase de amistad. ¿Sabes? También no es tan bueno que los niños pongan porque desde los 13 años puede tener Facebook. Entonces, si usted es un padre responsable, usted no es que le va a prohibir que tenga Facebook, como pasa con el cuento de Ariana. La mamá al final le dice, mira, no es que tienes que cerrar tu cuenta, simplemente vamos a aprender a cuidar tu privacidad, y a que no tienes que estar poniendo no tienes que estar poniendo todo lo que te gusta, porque luego los abusadores se agarran de eso. Ay, que a mí me gusta la fotografía, pero es porque ya lo vieron en su perfil, entonces ella dice, ay, a mí también, ay, es que a mí me gusta el rojo, es mi color favorito, y ella dice, ay, a mí también, y creen que encontraron su alma gemela, y es que le vieron pues todos los gustos que tienen ahí. Luego está la fase de la relación, donde el abusador gana confianza, y también este tema de que cuando hay conflictos adentro de casa, por eso lo importante es hablar con nuestros hijos y hablar de temas de sexualidad, es súper importante. Eso es lo que ayuda una correcta comunicación acerca de la sexualidad a temprana edad, y los profesionales han
determinado que antes de los 10 años es esa edad promedio que debemos empezar a hablar de sexualidad con nuestros hijos. Desde los 2 años se les puede empezar a explicar lo que explicó la hermana Cedovina, lo de las partes íntimas y las partes privadas y las partes públicas. Pero hablar de sexualidad es súper importante. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde vivimos en un mundo sexualizado. La música, la sociedad, todo lo han normalizado y lo hacen ver normal. Entonces, si tú no lo hablas con tus hijos, ¿verdad? Ellos lo van a aprender de otros. Y también el caso de esta niña, de otra niña, era que empezó a hablar con este abusador y empezó a contarle cosas que pasaban en sus casas, que por qué le caía mal a la mamá, que la mamá hacía esto, que no sé qué, que al parecer era muy sobreprotectora. Entonces encontró en ese amigo de Facebook, ¿sabes? Ese lazo de confianza donde le contaba todo y a la final la manipuló y la convenció a que se fuera de su casa. Entonces, luego inicia el abuso y luego viene la fase del abuso de agresiones sexuales. Y también hay el caso de otra niña de 11 años apenas, donde el abusador la manipuló a que se masturbara frente a la cámara y el tipo la grabó. Entonces, lastimosamente él regó ese video en las redes sociales, toda la gente de la escuela de la niña lo vio, en su familia lo vio. Entonces los papás llorando decían, ¿cómo hacemos nosotros para revertir esa consecuencia negativa? Y pues lastimosamente ya es tarde. Una vez que la imagen o el video está en la web, uno ya no tiene control de eso. Entonces esa niña tiene que, ¿sabes?, salir todos los días y jugar con niños que la han visto desnuda y comer con su familia, que todos ya la han visto desnudas también, y obviamente se tiene que tratar psicológicamente. Y bueno, eso puede ser una consecuencia muy negativa que le puede durar muchísimo, muchísimo tiempo, y sabemos que pues con Dios todas las cosas pueden nacer como nueva criatura y puede limpiar por completo, pero pues por eso es que es tan importante el apoyo de los padres en ese momento. Entonces, bueno, este es el cuento de Rizo Azul, el del Face de Ariana. Lo pueden ver, lo pueden descargar, incluso creo que se puede comprar en la página de placeresperfectos.com.arc, donde ahí pues es una historia y está bien bonita como para niños que ya son preadolescentes, que empiezan a entrar en este tema de las redes sociales. Ahora, aquí puse algunos consejos de seguridad cibernética para todos ustedes. Esto tiene mucho texto, le pueden tomar captura de pantalla, si pueden, pero lo más importante es habla con tus hijos acerca de sus hábitos online, establecer reglas claras para el uso del Internet. Tienes que encontrar la manera de no llegar ahora como el dictador, sino como que interesarte, como les dije, interesarte, oye, cuéntame cuáles son tus redes sociales que usas, cuéntame por qué te gusta esta, por qué te gusta el TikTok, por qué te gusta la otra, y preferiblemente yo le diría a todos los padres, si tu hija tiene cuenta de TikTok, si ya es mayor de 13 años, porque si es menor de 13 años no debiera tener ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook, porque esa es la edad mínima. Facebook a los 14. Entonces, ábrete tú una cuenta de TikTok, empieza a ver cuál es la cosa con eso, cómo se usa, y si tu hijo quiere grabar un TikTok, oye, yo he pasado momentos divertidísimos con mis hijos grabando videos de TikTok, pero desde mi cuenta, ¿ok? Explícale los riesgos, bueno, ahí pueden ver, incluso puedes hacer como una especie de contrato, ya cuando hayas conectado con ellos, ¿ok? Tú puedes hacer como una especie de contrato, le puedes mostrar alguno de los videos, que ahorita te voy a mostrar dónde los puedes buscar, para que ellos vean las consecuencias del grooming y del sexting. Desde antes de los 10 años se le puede mostrar. Y luego hacer, ok, como vamos a tomar cartas en el asunto y ser más precavidos de ahora en adelante, estas van a ser las normas. Y haces como una especie de contrato. Es solo una idea. Acá hay otras formas de prevención que hablan acerca de los software. Aquí le puse de los softwares o aplicaciones, ¿verdad? De mantener el sistema operativo actualizado para evitar esos virus. Y hay aplicaciones de control parental, ¿ok? Entonces, yo no sabía nada de esto. ¿Y qué uno hace cuando no sabe? Pues aprende. Me puse a leer, me puse a buscar. Aquí les puse algunas aplicaciones. Tú pones en Google apps para control parental
te salen distintas aplicaciones, hay muchas que son gratuitas, hay otras que por más servicios que te dan son pagas. Yo uso esta, la segunda que sale ahí, que se llama Custodio, donde tú descargas una aplicación en tu teléfono y también la descargas, en el caso de que tu hijo o hija tenga teléfono, se descarga una de ellos, Custodio Kids y Custodio para padres. Y esa aplicación literalmente me avisa a dónde se mete mi hijo a navegar, qué búsquedas hace en Google, con quién chatea, le puedes ver si tiene WhatsApp y eso. Y bueno, todo te lo da, a veces hasta aburre de tantas notificaciones que te da, ¿no? Estás jugando tal cosa y cuánto tiempo estuvo aquí, cuánto tiempo acá, pero eso tú lo puedes configurar. En qué quieres que te notifiquen y en qué pues no necesita, y para ponerle límite de tiempo también. ¿Ok? Y ya lo último, le puedes también hacer captura de pantalla a esta o tomarle foto de algunas preguntas que te pueden ayudar a conectar con tus hijos. ¿Ok? De un poquito de lo que yo hablaba ahorita, cuéntame qué te gusta de esta red social, cuéntame con quién hablas, y si ves a alguien raro, alguien que tú no conoces, ay, y ese amiguito, cuéntame dónde lo conociste, y por ahí te vas. O sea, en plan de amigos, sabemos que no debemos ser amigos de nuestros hijos porque somos los padres, pero sí podemos ser como sus confidentes. O sea, para mí la meta es que mis hijos me cuenten todo a mí antes de contárselo a otros, porque lo que está pasando es que como los padres no hablan de sexualidad con los hijos, van y hablan con otros. Entonces las cosas que tú quisieras que te contaran a ti, como papá o como mamá, se las están contando a otros y tú no sabes qué consejos pueden recibir de esas otras fuentes.